Ya lo voy a grabar. ¿Ya? Yo creo que sí. Ok, bueno, miren, haciendo un recuento para que los chicos que vean después, ¿no? Nosotros mandamos, habían dos propiedades importantes. Yo hice un resumen acá de lo que eran los vectores, los tres vectores que parecen coordenadas esféricas, ¿verdad? El vector radial, el azimutal y el axial. Estos vectores son ortonormales, o sea, el producto de ellos por ellos mismos son unitarios, o sea, su módulo es 1, pero si ustedes multiplican dos vectores, cualquiera de ellos que sean distintos, van a dar 0. Esta es una propiedad que hay que probar. Y estos vectores forman, de acuerdo a estas propiedades, formarían un trienio de vectores ortonormales, que es muy semejante al IJK de los cartesianos, solo que estos vectores son curvos. Estoy haciendo un resumen como para poner al día de lo que hemos tocado hasta este momento. Yo hice un esquema acá para aclarar, por ejemplo, cómo lo usan los vectores a nivel de, en la esfera, por ejemplo, sobre la Tierra. El radial es el vector que está desde el centro hacia afuera, ¿verdad? El axial es el vector que camina a lo largo de los paralelos, mientras que el vector azimutal es el que se mueve a lo largo de los meridianos. Pero si se mueven en otro punto, estos tres vectores son distintos. Por ejemplo, aquí cuando nos movemos de este punto a este punto, el axial seguiría siempre a lo largo del paralelo, el azimutal va para abajo, mientras que este va para arriba. Y por tanto, los vectores cambian de punto a punto del espacio, son vectores que no se mantienen constantes. No son constantes como los vectores IJK, de las coordenadas cartesianas. Los vectores unitarios de las coordenadas esféricas varían de punto a punto. Y como varían de punto a punto, a diferencia de los vectores cartesianos, que cuando nosotros calculamos la derivada de un vector, por ejemplo, cuando teníamos el vector de radioposición y hallamos las derivadas para calcular la posición, nosotros sabíamos que teníamos que derivar tanto con las componentes como por el vector que estaba multiplicando, ¿verdad? En la regla del producto. Pero siempre el vector cartesiano, como era constante, se eliminaba completamente y no aparecía. Y simplemente la regla era derivar directamente las coordenadas, ¿verdad? Como habíamos demostrado para el cálculo de las velocidades. O sea, en cartesiano todo es sencillo, tú solamente derivas por las coordenadas, no tienes que derivar por los vectores. Sin embargo, en este caso, como los vectores sí cambian, cuando nosotros calculamos, por ejemplo, la derivada de la velocidad, cuando hallamos la regla de producto, tenemos que derivar tanto por los vectores, ¿verdad? Tenemos que derivar tanto en la regla de producto por la componente como por el vector. ¿Y qué sucede? Que estos vectores sí cambian punto a punto y la derivada, ellos sí contribuyen a la derivada. Y por lo tanto, son más complicados. O sea, no son como los cartesianos, que la derivada del vector se hace 0. No, estos contribuyen, la base de vectores contribuyen al cálculo de la aceleración. O sea, son vectores curvilíneos. O sea, estos tres vectores, la derivada, no son 0, a diferencia de los cartesianos. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, lo que estamos haciendo hasta este momento es tratando de probar las propiedades, porque yo solamente las enuncié, ¿verdad? Solamente las enuncié. Nosotros sí, mientras fuimos obteniendo estos productos, nosotros probamos que eran ortonormales. Lo hicimos en la aclaración de dudas de ayer. Pero ahora lo que estamos haciendo es probando que los vectores, el producto de dos distintos son 0. Es solamente para probar el hecho de que ellos son una base de vectores ortonormales que son muy parecidos al IJK. ¿Okay? Y esas propiedades son muy importantes porque las podemos utilizar para la proyección de los vectores. Eso lo vamos a ver en breve, lo vamos a ver, pero ustedes lo van a ir entendiendo. Entonces, acabamos con Gianfranco de demostrar que el producto de ENR por ENFI, o sea, el vector radial unitario y el vector axial, ¿verdad? Unitario, el producto de ellos da exactamente 0. Probemos los otros, ¿verdad? Por ejemplo, el radial, por ejemplo, con el azimutal, ¿ok? Y vamos a darle participación a otro estudiante, a otra gente de acá que esté aquí. A ver, ¿alguien quiere proponerse como voluntario? Sigo señalando con el dedo. Por favor, ¿alguien quiere participar? Porfa. Con el dedo entonces. Emmanuel, a ver, ayúdame. Hola. Entonces, tenemos que multiplicar el vector radial, que es este que está aquí, ¿verdad? Sí. Voy a trasladarlo. Y aquí está la operación de producto, ¿no? Sí. Y tengo que multiplicarlo por el vector unitario, ¿cómo se llama este? Azimutal. Azimutal. El vector azimutal está acá. A ver dónde lo fue que lo puse. Mírenlo aquí. Es este vector, ¿ya? Lo voy a coger y lo voy a poner para acá. Y ahora entonces tú me vas a ayudar a cómo conformo el producto. ¿Cómo lo hago? A ver. Sería el primero por el primero. El primero, la primera componente, que es esta que está acá, ¿no? Sí.
Y la multiplico por la primera componente de quién? De la simutal. O sea, de este que está aquí, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y después qué hago? Se suma ¿Ya? ¿Con quién? con el producto entre el segundo del radial ¿Ya? Por el y segundo de... componente de la simutal. Sí, Esta que está aquí. Y después se vuelve y se suma, ¿no? sí. Con la Y tercera componente. sería ahora tercero por el tercero. Y el tercero es menos cero, ¿no? Ujú. Y aquí lo ponemos, pero para que se entienda lo ponemos con signo paréntesis, ¿ya? Y aquí obramos abajo. Ok, empezamos a sumar. Por ejemplo, aquí lo que vemos es que el coseno del ángulo axial se repite 2 veces, ¿no? Sí. Entonces lo podemos escribir para acá, ¿no? Pero ya teniendo en cuenta que es el coseno cuadrado, ¿no? Ujú. Y organizamos esto, vamos a poner el seno y el coseno por el otro lado como para que se vean los dos axiales, ¿no? Y los dos azimutales. ¿Se entiende? Sí. Los dos axiales, los dos azimutales. Es solamente para uno organizarse, ¿ya? Estoy agrupándolos por los mismos ángulos como para ir viendo qué es lo que está pasando, ¿ya? En el segundo tendríamos el seno y el seno. Si se fijan, están los dos juntos, ¿no? Mírenlo aquí, ¿no? Y aparece el seno y el coseno, ¿no? O sea que acá sería más, pero tendríamos que tener en cuenta que es el seno cuadrado, ¿no? Y agrupamos, ¿no? Ponemos el seno, lo mismo que hicimos ahorita, lo ponemos para el otro lado, ¿no? Ujú. Y acá tenemos menos coseno y seno, ¿no? Menos coseno y seno, ¿no? Voy a ponerlo para acá, pero ya voy a eliminar este seno porque se lo pasé para el principio, ¿ok? ¿Estamos? Sí. ¿Ahora qué hacemos? Podríamos factorizar, ¿o no? Sí, ¿cuál factorizo? Mira bien, Seno azimutal por coseno azimutal. Eso se factoriza. el seno azimutal y coseno azimutal. Seno azimutal y coseno azimutal. Seno y coseno azimutal, ¿no? Están en los Ujú. tres términos, ¿no? Están en los tres términos. Sí. Lo sacamos factor común para el próximo y aquí agrupamos, ¿no? ¿Qué obtengo el primero? ¿Qué obtengo en el primer término? Coseno cuadrado de teta. Del ángulo axial, de delta, así mismo. Ya. Después, Seno cuadrado del ángulo axial. perfecto. Y después, Menos 1. perfecto. ¿Y qué pasa acá? Si no me equivoco, coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo es 1, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que aplica acá? Sería entonces un 0. Ya, sería un cero. Sí, pero ¿te acuerdas cómo era esto? ¿Cómo se llamaba eso? No sé. La identidad fundamental. Identidad fundamental, ¿qué? Trigonométrica. Trigonométrica, porque no es lo mismo que la identidad, así, la identidad fundamental algebraica, o sea, tiene una cosa específica, ¿verdad? Es la identidad fundamental trigonométrica, o sea, da cero. Entonces, ¿se acuerdan lo que a veces yo les digo a ustedes, por ejemplo, que cuando estén escribiendo un examen, me digan, se hace cero por identidad fundamental trigonométrica, así, que lo escriban, y que me lo digan, se hace cero por identidad fundamental trigonométrica, y lo escriben, y así yo entiendo que ustedes entienden lo que están haciendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando yo le hago estas preguntas para que ustedes sean precisos y digan lo que ese comentario que yo necesito que me digan, generalmente es porque si ustedes están en un examen y dicen que eso es cero, no es obvio que esto es cero, ¿entienden? Esto es cero porque tiene lugar la identidad coseno cuadrado, ¿verdad? ¿Entienden? Si ustedes dicen esto es 1, ¿verdad? Y es la identidad fundamental trigonométrica, ¿no? ¿Entiendes? Yo entendería, cuando ustedes dicen esto, ¿no? Es nulo, ¿no? Es nulo por la identidad fundamental trigonométrica, ¿entiendes? Entonces, para mí, esta demostración tiene sentido, ¿entiendes?
Porque ustedes están anulando y yo lo que veo es que ustedes hicieron 0. ¿Entienden? Una expresión le dijeron 0. Pero no es obvio, a menos que ustedes digan que es nulo por la identidad fundamental trigonométrica. A veces me entienden. Cuando ustedes estén haciendo la demostración y ustedes van a utilizar una identidad, ustedes tienen que decir, estoy utilizando tal identidad y por esta, esto es 0. ¿Entienden? ¿Se entiende? En el tema de la demostración y que ustedes tienen que incorporar aplicaciones, tienen que explicar por qué están anulando.